a mí me parece que una de las cosas más importantes a las que hay que hacer referencia para hacer una introducción sobre el método del capital o para hablar del método del capital es preguntarse por el propósito del capital. O sea, ¿qué se propone el capital como obra? ¿Qué se propone Marx al escribir el capital? Y me parece que acá hay una cuestión clave que consiste en que el propósito del capital, dicho muy en términos generales, es precisamente descubrir qué es lo que el capital, qué es lo que hace que el capital sea capital, o dicho quizás con mayor claridad, es qué es lo que tiene de específico el modo de producción capitalista como sistema de explotación. O sea, qué es lo que lo diferencia cualitativamente de todos los sistemas de explotación anteriores y qué es lo que le permite tener leyes propias de explotación, leyes propias que lo diferencian de toda otra forma, de todo otro modo de extracción del excedente anterior. Esto en la época de Marx y previamente a la época de Marx también era un problema muy importante y muy difícil de resolver, porque si en los modos de producción en los que las relaciones son de dependencia, son serviles o esclavistas, el modo de explotación suele estar claro, o sea, no es necesario ocultar que hay explotación en un sistema esclavista o en un sistema servil. Sin embargo, en la época previa a Marx y en la época de Marx también, las ideas que estaban en boga en el mundo eran las ideas que traía el capitalismo con las banderas de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Bueno, el objeto de demostrar que el modo de producción capitalista es un modo de producción específico, particular, con sus leyes propias, tiene el sentido de demostrar que es un modo de explotación particular, que es un modo particular de extracción de los trabajos, que es el modo particular de donde lo que reina precisamente no es la libertad y la igualdad, sino la no libertad y la desigualdad. Entonces era muy difícil demostrar que eso realmente era así contra toda una propaganda de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces yo creo que ubicar acá las cuestiones del propósito del capital es un problema central. Ahora bien, en relación a este aspecto, una de las preguntas que creo que nos tenemos que hacer es cuál es la especificidad de Marx, qué es lo que aporta Marx, qué es lo que aporta Marx en particular que ningún otro hubiera aportado antes. Esta es una pregunta muy importante y es una pregunta que se hace Engels en un texto que no dimos para leer, porque es un texto bastante complicado, que tiene que ver con otro nivel de estudio del capital, que es un texto corto, igual que el que quiera lo puede leer porque es muy interesante, que es el prólogo al segundo tomo del Capital. En ese prólogo, Engels se pregunta precisamente esto: ¿qué dijo Marx de nuevo? Y en ese prólogo afirma Engels que la teoría del plusvalor, que por ejemplo Mandel en el texto que nosotros le dimos para leer, dice, yo creo que lo dice correctamente, pero bueno, es sugerente por esta discusión precisamente, tiene un capítulo que se llama La teoría del plusvalor y empieza diciendo, o ya lo dice desde el prólogo, desde el título no me acuerdo, que es el descubrimiento central de Marx. Engels dice que en realidad Marx no descubrió el plusvalor, el concepto del plusvalor era previo a Marx. El concepto del plusvalor como que hay una parte del trabajo que el empleador se apropia sin entregársela al obrero, no es nuevo, no es algo que haya inventado Marx, ya estaba descubierto. Y fundamentalmente lo habían descubierto la economía política clásica, los representantes de la economía política clásica, y fundamentalmente Adam Smith, y con mucha más precisión y claridad y de forma casi brillante David Ricardo, y también lo habían empezado a entrever los socialistas utópicos, ¿no? Entonces, Engels se pregunta, bueno, ¿qué es lo nuevo que aporta Marx? Porque esto en realidad
ya estaba dicho. Y una de las cosas que plantea Engels es que justamente las teorías anteriores no avanzaron más que esto, o sea, no avanzaron más que en la definición misma de que el plusvalor era una parte del trabajo que el apropiador, que el empleador se quedaba y no se le entregaba al obrero. Entonces, bueno, acá vienen algunas cuestiones muy interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, el problema central que hay es que ni los socialistas utópicos, ni la teoría clásica, que en realidad fue mucho más allá, lograron demostrar precisamente a el plusvalor como algo más que una mera injusticia, o sea, como fundamento, como base de todo un sistema, como la norma, como el elemento que permitía entender a un sistema por sí mismo, como la fuente única, absoluta de la ganancia capitalista, sino que los utópicos, por un lado, solo vieron injusticias en algo que no podían explicar como normativo, como la forma única que permitía explicar el funcionamiento del modo de producción capitalista. Cuestión que, por una parte, también les impidió a los socialistas utópicos terminar de comprender que en realidad la única forma que había de que la clase obrera se liberara de la explotación y por esa forma liberara a toda la humanidad de los sistemas de clase era justamente destruyendo el modo de producción capitalista. Eso en el caso de los utópicos. Por supuesto, la burguesía y sus economistas y políticos como David Ricardo no tenía este objetivo en la indagación del funcionamiento del modo de producción capitalista, ni mucho menos, sino que tenía otro objetivo. Por ejemplo, es muy interesante porque Ricardo, que es uno de los... Ricardo era un político, era un parlamentario de la burguesía, no solamente era economista, David Ricardo, siglo XIX. Ricardo quería demostrar que en realidad lo que se agregaba de valor, lo que se agregaba como valor nuevo, se dividía entre salario y ganancia. Ahora, Ricardo en realidad quería demostrar esto, no porque quisiera mejorar los salarios, sino por un problema de distribución, y no de distribución como se entiende la distribución ahora, sino por un problema de distribución en el sentido de que quería mostrar que como en realidad en Inglaterra existía una ley de granos que favorecía a la nobleza terrateniente e impedía que Inglaterra importara granos más baratos de países con mejores condiciones de producción agraria, Inglaterra impedía el libre cambio, impedía la entrada de granos del exterior. Entonces eso encarecía los bienes salarios, encarecía el salario. Entonces Ricardo, ¿qué quería demostrar? Ricardo lo que quería demostrar es que había que bajar el valor del salario. ¿Pero cómo? No pagando menos que los obreros se murieran de hambre, sino convirtiendo el salario en un valor menor, es decir, reduciendo el precio, la cantidad de plata que había que pagar por el salario. Esa forma, ¿cuál era? Lograr granos más baratos. Entonces, lo que quería Ricardo eran leyes de libre cambio, es decir, lo que quería Ricardo y por lo que luchó toda su vida era por la abolición de la ley de granos en Inglaterra, que bueno, vino posteriormente, ¿no?, a la muerte de Ricardo. Bueno, este yo creo que es un punto fundamental. Los dos aspectos, ¿no? O sea, como la visión de los utópicos por un lado, la imposibilidad de llegar la imposibilidad de ir más allá en el concepto de plusvalor y demostrarlo como norma de la explotación capitalista, y el límite a su vez, el límite de los clásicos. Engels, en esta introducción, se detiene en la cuestión de los clásicos, que son, como les decía antes, los que más avanzaron en la definición no solo el plusvalor, ¿no?, en realidad en la definición de la teoría del valor, es decir, en la definición de que las mercancías, los productos, el valor que poseen es tiempo de trabajo
necesario, decía Ricardo. Hasta ahí había llegado. Incluso Ricardo, después vamos a ver estas cosas, pero incluso Ricardo llega a definir que hay trabajo pretérito, o sea, que hay una parte de trabajo que está incorporada previamente en las mercancías y que el trabajo que incorpora el obrero, el trabajo nuevo es el trabajo que incorpora el obrero, y entonces esa diferenciación la llega a hacer Ricardo. Así que imagínense que Ricardo llega mucho. Desde el punto de vista científico, era un ideólogo y un político, pero de una burguesía naciente, no de una burguesía decadente como la posterior y sobre todo como la nuestra, y en ese sentido, y era un tipo brillante, y en ese sentido aportó aspectos brillantes a la economía política. De hecho, El Capital se llama Crítica a la economía política, con lo cual Marx en realidad parte de todos estos enormes avances para su producción teórica, ¿no? Y para su investigación. Bueno, Engels dice que Ricardo se encontró, y la economía política clásica, en realidad dice Engels, dice en 1830, la economía política clásica chocó con dos grandes icebergs, por decirlo de alguna manera. El primero de esos escollos fue precisamente el propio concepto del plusvalor. ¿Y por qué? Bueno, porque Ricardo había definido que el valor, que el valor contenido en las que el trabajo era valor. O sea, que el trabajo era directamente valor. Después nosotros vamos a ver que el trabajo no es valor. El trabajo crea valor. Y ser y crear son cosas muy distintas. Ricardo había definido que el trabajo era valor. Entonces, ¿cuál es la contradicción en la que entra Ricardo? Ricardo ve, por un lado, que si el trabajo es valor, supongamos que un obrero trabaja 2 horas y se le paga por el trabajo de 2 horas, el valor que se le está pagando son 2 horas. Bueno, cuando el obrero produce, si el trabajo es valor, produce 2 horas. Y entonces lo que produce tendría que ser lo mismo que lo que se le pagó. Bueno, pues no es así. Entonces, no es así esto. Efectivamente no es así. Y además, Ricardo quería demostrar, entre las cuestiones que quería demostrar Ricardo, era que la ganancia era trabajo nuevo incorporado. Entonces, ahí había un problema lógico. Esto no se podía resolver lógicamente. Esta formulación tenía un problema lógico. Efectivamente, estaba mal planteada. Es un problema que, como vamos a ver después, no ahora, yo voy a hacer un comentario, pero después lo vamos a ver en los distintos capítulos, no recuerdo ya a quién se toca, pero bueno, lo vamos a ver en profundidad, pero este problema estaba efectivamente mal planteado. Si el trabajo es la fuente única que crea valor, y si la ganancia deviene del trabajo, entonces, esto no es muy fácil, pero traten de darse una idea general. Entonces, capitales de la misma magnitud, o sea, capitales iguales, pongamos 100 pesos y 100 pesos, para poner un ejemplo tonto, pero muy sencillo, a los que se les aplica cantidades diferentes de trabajo, tendrían que producir ganancias distintas. O sea, voy de nuevo, capaz es muy sencillo, pero por las dudas lo vuelvo a repetir. Si la única fuente de la ganancia es el trabajo, no pago, y yo tengo 2 capitales a los cuales les aplico la misma cantidad de trabajo, es obvio que esos capitales me van a dar la misma ganancia. Ahora, si yo a esos capitales les aplico distinta cantidad de trabajo, van a dar ganancias distintas. Bueno, esto no coincidía con la ley del valor tampoco, con la ley del valor de Ricardo, porque teóricamente la fuente de la ganancia era el trabajo, y entonces capitales iguales a los que se le aplica distintas cantidades de trabajo tienen que arrojar distintas ganancias. Bueno, pero no era así. Entonces, Ricardo veía que no era así, y no era así, y es como dice Engels, la economía política clásica se hundió en el escollo del plusvalor y en el escollo de la ganancia. Y llegó Marx. El origen, en realidad,
de estos dos problemas estaba en captar que una cosa es cómo las cosas o los hechos se producen y otra cosa, por decirlo de la manera más sencilla, una cosa es cómo las cosas y los hechos se producen, con qué leyes generan su movimiento, y otra cosa es cómo las mismas cosas se ponen de manifiesto. Otra cosa es cómo aparecen en la realidad, la forma que toman, la forma en que aparecen en la realidad. En realidad Marx, la gran capacidad de Marx, creo yo, que estuvo, y esto lo pensé bastante, que estuvo en captar esa diferencia de planos. Pero no solo en captar esa diferencia de planos, porque dentro de un rato creo que voy a hacer algún comentario sobre que Ricardo también de alguna manera captaba esa diferencia de planos, sino en comprender que la realidad estaba integrada efectivamente por esos dos planos, o sea que no había una realidad que era el mundo de la esencia y otra realidad que era el mundo de la apariencia. Esto en la economía política, ¿no? O sea, estamos hablando de que en esto avanza Marx en la economía política, pura y exclusivamente en la economía política. Que no había un mundo de la esencia y un mundo de la apariencia, sino que las cosas, la forma en que las cosas se producen, y las leyes del movimiento de las cosas, y la forma en que las cosas se manifiestan, la forma en que las cosas se presentan en la realidad, son dos momentos, que en realidad son momentos del pensamiento, no momentos de la realidad, que integran a la realidad en su conjunto. Y Marx logró mostrar esos dos momentos en su conjunto como expresión de la realidad. Y distinguiendo esos dos momentos y mostrando que esos dos momentos actuaban en forma conjunta y que no había forma de entender la realidad, en este caso la realidad de la economía política, de la realidad económica, si no se comprendía la separación entre esos dos planos, y no solo la separación, sino también la unión entre esos dos planos, no había forma de continuar elaborando sobre la teoría del plusvalor y por lo tanto sobre la teoría de la ganancia. Cuando habla del problema de la esencia y la apariencia, que es a lo que me estoy tratando de referir, Marx plantea que, en realidad esto no lo dice Marx, pero lo digo yo porque es así, que el problema de la esencia y la apariencia no es un problema del orden de la economía política, sino que es un problema de cómo se presentan las cosas, todas las cosas en general, en la vida. Ahora, lo que sí dice Marx, Marx hace una comparación muy al pasar, muy escueta, con el movimiento de los cuerpos celestes. Y dice que el movimiento de los cuerpos celestes es muy difícil no es muy difícil, es imposible de aprender para cualquiera que no conozca desde el punto de vista científico sus leyes de movimiento. Es decir, lo que uno ve desde la Tierra es imposible entender a través del movimiento de los astros desde la Tierra. Es imposible entender cuáles son sus verdaderas leyes de movimiento y cómo es que realmente se mueven y cómo sucede ese movimiento. Un ejemplo muy sencillo, yo no sé nada de astronomía y seguramente alguien habrá que sepa más que yo y pueda dar un ejemplo mejor, pero para dar un ejemplo muy sencillo, por ejemplo el movimiento de Marte, un movimiento suave de Marte, se puede ver desde la Tierra porque atrás hay un fondo de estrellas que aparece como quieto. O sea, el fondo de estrellas, uno siempre ve al fondo de estrellas, se ve quieto. Entonces, la quietud del fondo de estrellas permite ver un leve movimiento de Marte, observar desde la Tierra. Entonces, el problema que hay es que, por supuesto, el fondo de estrellas no está quieto. El problema es que el fondo de estrellas está muy lejos y parece quieto porque está muy lejos. La pregunta, lejos de intentar alguna indagación astronómica, es ¿cuál de las dos es la realidad? ¿Lo que vemos desde la Tierra o las verdaderas leyes del movimiento? Bueno, las dos. Lo que vemos desde la Tierra es verdad. Y sus leyes verdaderas de movimiento que dejamos a los astrónomos y científicos, también, por supuesto, es verdad. Las dos son verdad.
Lo que es falso es que a través de lo que se ve desde la Tierra se puedan comprender sus verdaderas leyes del movimiento. Eso es falso. Entonces yo creo que Marx entendió esto en la economía política. Y creo que ese es el avance extraordinario de Marx que le permitió, como dice Mandel, dar un fundamento, como dice bien Mandel, dar un fundamento científico a la teoría de la revolución proletaria. Al identificar el lugar de donde las cosas se producen, o sea, de la esencia, y hasta cierto punto de la apariencia, vamos a decir, en dos planos en el capitalismo, Marx permite resolver tanto el problema del plusvalor como el problema de la ganancia que la teoría económica clásica no había resuelto. ¿De qué manera? Marx va a definir una cuestión que es bastante compleja, que yo solo la voy a esbozar, que es que en el capitalismo hay, por decirle de alguna manera, dos planos. Un plano, el de la producción de las mercancías, donde las mercancías se producen, donde hay acto, donde hay movimiento, y donde hay múltiples productores privados independientes, o sea, múltiples capitalistas y múltiples obreros que producen para sus respectivos capitalistas, que producen distintas clases de mercancía, cada uno la suya. En ese mundo, en el mundo de la producción, que es un mundo que tiene la forma privada, porque cada capitalista es privado y cada productor es privado y no entra en ese proceso en relación con los otros productores. Los productores no son conscientes en ese proceso que son parte de un proceso de producción social conjunta. Y solamente se hacen conscientes muy parcialmente de ese aspecto cuando entran en otra esfera, que es la esfera de la circulación. O sea, donde las mercancías se venden, donde las mercancías circulan, donde hay precios y a donde van todos los productores a vender. Los productores se dan cuenta que sus mercancías son parte de un cúmulo gigantesco, casi infinito de mercancías, cuando llegan al mercado y venden sus respectivas mercancías. Ahí se dan cuenta que son parte de un trabajo social general que en realidad se produjo atrás, a espaldas de ese mundo, que es el mundo de la circulación. Se produjo en el mundo de la producción. Pero cuando esos productos llegan al mercado, ya no llegan en acto, no llegan en el tiempo en que están siendo producidos, llegan como resultado. Entonces el proceso de producción, como dice Marx, las mercancías no llegan al mercado con el valor escrito en la frente. El proceso de producción está oculto. Y como vamos a ver cuando veamos el fetichismo de la mercancía, las cosas parecen tener vida propia. O sea, las propiedades que les otorgó el trabajo en el mundo de la producción, por llamarle así, se van a poner de manifiesto no como propiedades de esas relaciones de trabajo, no como propiedades del trabajo social, sino que se van a poner de manifiesto como propiedades de las cosas. Al distinguir estos dos planos, Marx entendió dos cosas. Por un lado, investigando el problema del plusvalor, también esto lo vamos a ver en profundidad después, creo que es la parte que va a dar Esteban. Marx, para resolver el problema del plusvalor, distinguió entre el plano de la producción y el plano de la circulación. Y comprendió que el obrero no vendía su trabajo en el plano de la circulación, aunque en el plano de la circulación parece, como nos parece a todos, o como les parece a todos en general, y como le parecía a Ricardo, que lo que se vende es el trabajo, que el obrero vende el trabajo, pero no es el trabajo lo que vende el obrero. Lo que vende el obrero es una mercancía como cualquier otra, hasta cierto punto como cualquier otra, que después vamos a ver que es muy especial. Y esa mercancía tiene un doble valor, como cualquier otra, valor de uso y valor de cambio. Entonces, lo que el obrero vende en la esfera de la circulación es su fuerza de trabajo, no su trabajo, por su valor de cambio, que como el de cualquier otra mercancía es por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla, o sea, por los bienes que necesita el obrero para vivir. Ahora bien,
Cuando se sale, dice Marx, de esta comarca de la igualdad, la felicidad y la hermandad, se pasa a una comarca más oscura, que es la comarca de la producción. Y en el mundo de la producción pasó otra cosa, distinta. La mercancía, como toda mercancía, tiene un valor de uso y un valor de cambio. Cuando entra en el mundo de la producción, lo que se pone en acción es su valor de uso, su utilidad. O sea, el capitalista la usa, como todo propietario de una mercancía, todo comprador de una mercancía usa su mercancía. Y al usar la mercancía, logra o descubre que el valor de uso de esta mercancía es único. Porque el valor de uso de esta mercancía tiene la propiedad, la particularidad de ser capaz de generar nuevo valor. Entonces, en esa dicotomía entre esfera de la producción y esfera de la circulación, y en comprender la unidad de esos dos momentos, o sea, en comprender que esos dos momentos, que la realidad es una unidad de esos dos momentos, pero que es imposible entender los dos momentos solo viendo la circulación, en términos relativos, porque la circulación es un momento de la apariencia, ¿no? O sea, cuando después vamos a ver, en algún momento lo vamos a ver, que en realidad la apariencia en su conjunto es la realidad, o sea que la apariencia es la unidad de la producción y la circulación. Por lo tanto, es lo que Marx expone en el tomo 3 del Capital, ni el tomo 1 ni el tomo 2, ¿no? Pero sí, bueno, Marx, el Capital tiene 3 tomos, el tomo 1 es el de la producción, el tomo 2 el de la circulación, el tomo 2 es un nivel mayor, es más concreto, o sea, se acerca más a la apariencia. Es una forma en que las cosas aparecen, un primer nivel de la apariencia, la circulación. Esta división y esta comprensión entonces de la unidad entre los dos momentos de producción y circulación es lo que le permite a Marx renovar y continuar la teoría del plusvalor y efectivamente demostrar que era la forma particular del modo de extracción de excedente en el modo de producción capitalista, y que era la sustancia, la forma de explicar, lo que permitía explicar el funcionamiento normal, la norma del modo de producción capitalista y de la ganancia. En el segundo punto, en el de la ganancia, también esta diferencia entre la esfera de la producción y la esfera de la circulación le va a permitir a Marx dar respuesta a la pregunta, al escollo en el que se hundió la teoría de Ricardo. ¿Por qué? Bueno, esto no lo voy a explicar, pero voy a dar un solo elemento. En el mundo de la producción, es verdad que capitales distintos, a los que se le aplican cantidades distintas de trabajo, producen capitales iguales a los que se le aplica cantidades distintas de plus trabajo, producen niveles de plusvalor distintos. Sin embargo, Marx observó que en el mundo de la circulación, en la esfera de la circulación, yo digo mundo es metafórico, por supuesto, ¿no? Pero bueno, es una forma de explicarlo. En la esfera de la circulación, los capitales, los múltiples capitales privados, entran en acción entre sí y se crea un proceso algo muy complejo, que es lo que Marx llamó la perecuación de la tasa media de ganancia, que es que se forma, la perecuación de la tasa de ganancia, que es la formación de una tasa media de ganancia. O sea que el plusvalor que se crea en el terreno de la producción no se expresa directamente en el terreno de la circulación, se expresa de manera mediada. Se expresa a través de todo un proceso que hace que en el terreno de la circulación se forme una ganancia media. Entonces, si bien Ricardo intentó, entonces esta es otra de las formas en las que Marx resolvió y demostró por qué, si bien era cierto que capitales iguales con cantidades distintas de trabajo producían plusvalores distintos, eso era cierto solo en el terreno de la producción, pero eso no se ponía de manifiesto así, en forma directa. Se ponía de manifiesto en una forma totalmente intrincada. Dice Karel Kosick en un libro muy bueno, que nosotros dimos un capítulo, Dialéctica de lo Concreto, que nosotros dimos un capítulo para leer, pero lo dimos como material complementario, así que no se asusten los que no lo leyeron porque era complementario,
pero quería decir una cosa que dice que es muy precisa para mí, que es que la esencia, no es que la esencia no se manifiesta en la apariencia, la esencia se manifiesta en la apariencia, solo que lo hace de manera inadecuada. O sea, manifiesta algunos de sus aspectos en la apariencia, manifiesta algunos de los momentos en la apariencia, pero de lo que se trata es justamente de descubrir cuáles son las leyes del movimiento de la apariencia, y eso es imperceptible a los ojos, y es imperceptible a través de lo que la apariencia refleja. Solamente las operaciones de la mente y el estudio científico pueden lograr avanzar en estos complejos problemas. Bueno, esto es lo que hizo Marx y respondió a los dos problemas que no pudo responder la economía política clásica, y con eso dio un fundamento, mostró la norma del modo de producción capitalista y le dio un fundamento científico, como ya dije, pero como repito que dice muy bien Mandel, a la teoría de la revolución proletaria. Por su parte, ya termino, por su parte la teoría clásica, la teoría de Ricardo, efectivamente, como dice Engels, se hundió, naufragó en el escollo del plusvalor, en el escollo de la ganancia. La teoría burguesa, por supuesto, no terminó, pero todo lo que tenía de revolucionario la teoría burguesa, la teoría económica burguesa, sí terminó. Y por suerte fue absorbido por el capital, porque fue continuado, porque el capital, la crítica a la economía política, es la traducción, el avance científico de los primeros elementos que había aportado la teoría económica, de lo más revolucionario de la teoría económica política burguesa clásica. Y la teoría de Ricardo se hundió y efectivamente fue reescrita por un economista que Marx considera el primero de los economistas vulgares, que es John Stuart Mill, y reescribió la teoría de Ricardo sacándole todos estos molestos problemas del valor, todos estos problemas tan complejos del valor y de la forma del valor, que los dejó de lado porque le pareció que no tenían mucho sentido, y se dedicó a escribir una teoría económica enfocada pura y exclusivamente en ¿qué? Las formas, la apariencia, precisamente. Y eso es el origen de nuestra benemérita economía política, o no política, pues no se llama así, aunque es política, pero de la teoría económica neoclásica. Bueno, como introducción, eso, nada más. Y bueno, la idea que tenemos es, a partir de esto, no sé si quieren hacer una pausa, 10 minutos, no sé cuál es la sensación general, pero a partir de esto, la idea que teníamos era abrir la discusión sobre los distintos puntos de método que ustedes han ido leyendo, creo yo, y dimos distintos materiales, dimos un capítulo apartado de un capítulo de Mandel, dimos los prólogos de Marx, y dimos también, creo, hay un texto que escribí yo hace unos 10 años, por lo cual no me hago cargo de lo que dice de ninguna manera, pero que tiene algunas cosas que pedagógicamente creo que sirven, y entonces, bueno, por ejemplo, método de ascenso de lo abstracto a lo concreto, método de exposición, método de investigación, método histórico, el carácter histórico, eso es el carácter histórico, lógico de las categorías, la multiplicidad de capitales, el capital en general. En una mirada rápida vamos a tratar de abordarlo en el próximo rato.